Listo. Y acá voy a poner una clase. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Bueno, ¿me confirman si están viendo mi pantalla ahí? Sí, ya Listo. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de un libro que para mí fue definitivamente muy edificante. Conocí este libro porque estaba escuchando una vez uno de los devocionales de Aviva Nuestros Corazones y estaban hablando acerca de un tema que me pareció muy importante que nosotras como mujeres lo tengamos en cuenta. Tal vez este mensaje de hoy va a ser un poquito más enfocado en las mujeres casadas, pero algo que fue muy bueno para mí en mi tiempo de soltería fue empezar a capacitarme en el tema del matrimonio y del hogar, a pesar de que era soltera. Desde muy joven, yo creo que por ahí más o menos los 13 14 años se empezó a despertar en mí como un deseo de aprender, de irme preparando en todos los aspectos para ser esposa, para ser mamá. Y pienso que a pesar de que lo hice de esa manera, para mí ha sido un reto ser esposa y ser mamá y hacerlo de la forma correcta. Entonces, para mí es a veces preocupante ver que hay muchas jovencitas hoy en su soltería que no tienen un deseo o un anhelo en su corazón de prepararse en esa etapa de su vida. Eh, Algunos dicen que nunca se nos enseña a ser papás, que nunca se nos enseña a ser esposas o esposos, pero en realidad la Biblia tiene un mensaje muy claro en cuanto a esto, en cuanto al rol de la mujer, en cuanto al rol de la mamá, y hoy en día contamos por la gracia del Señor con muchos libros, con muchos mensajes, con muchos predicadores que nos pueden dar a nosotros una luz en cuanto a cómo prepararnos para esa etapa de nuestra vida. Y qué bueno que podamos aprender a veces de otras personas, de las experiencias de otras personas, para nosotros no tener que pasar por esto cuando tengamos que enfrentar las circunstancias. Dios permite que haya personas que vivan circunstancias difíciles en ocasiones para que puedan ser un instrumento para nuestra enseñanza y seríamos muy necios si nosotros más bien quisiéramos pasar por eso nosotros en lugar de aprender de la experiencia de otros. Entonces, bueno, el libro es este, no sé si lo alcanzan a ver, se llama Amor y Respeto. Es un libro que pues está dirigido tanto a esposos como a esposas, al hombre y a la mujer, pero por ser este un grupo pues de mujeres vamos a hablar de nuestra parte, de nuestro rol en este aspecto. Entonces el mensaje se llama Hablemos de respeto y eh, perdón, que no veo acá voy a correr esto un poquito. Listo. Bueno, nuestro texto de hoy, el texto central en el que vamos a enfocar hoy la enseñanza es Efesios 5:33. Yo sé que muchos de nosotros de pronto no lo sabemos de memoria y estamos acostumbrados que siempre en las reuniones de parejas o en las reuniones de la iglesia que se enfocan en matrimonio nos hablan acerca de este pasaje. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bueno, yo sé que de pronto estoy abarcando un proyecto muy ambicioso, tratar de resumir todo un libro de 300 páginas en una hora de enseñanza, pero en sí el mensaje es muy sencillo. Se centra en este pasaje porque este pasaje dice cuál debe ser el enfoque dentro del matrimonio del hombre y de la mujer. Entonces dice que el hombre debe amar a su mujer, es lo que manda el Señor, y la mujer respete a su marido. Entonces pensaríamos, bueno, ámense el uno al otro, o el hombre ame a su mujer y la mujer ame a su esposo, pero vemos que a la mujer se le pide que respete a su esposo. ¿Por qué? Porque para el hombre es muy sencillo admirar o respetar a su esposa, pero le cuesta amar, porque el hombre por diseño está acostumbrado a demostrar el amor a través de ciertas expresiones que no son las que con las que nosotros estamos familiarizadas como amor. Por eso al hombre se le pide que ame, porque no es algo que salga o que fluya de su diseño. Y a la mujer se le pide que respete, porque de nuestro diseño como mujeres sí fluye el amor,
pero no fluye mucho el respeto. Por eso el Señor se enfoca en pedir al varón que ame a la mujer y a la mujer que respete a su esposo. Ay, perdón, ahí me fui. Bueno, eh, aquí les voy a mostrar un poquito como el bosquejo del mensaje de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de que el amor, solamente el amor no es suficiente dentro de un matrimonio. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo hay un secreto para tener un matrimonio mejor, no perfecto, pero sí mucho mejor. En tercer lugar, vamos a hablar de un concepto que el autor lo llama el ciclo alienante. Ahorita suena raro, pero cuando vayamos allá vamos a entender un poquito de qué se trata. En cuarto lugar, vamos a hablar cuáles son los síntomas de la falta de respeto. Y en el quinto lugar, acerca del ciclo energizante y algunos actos de respeto ya en la práctica. Bueno, ahora empecemos entonces con el tema de que el amor solo no es suficiente. Cuando nosotras entramos a una relación de noviazgo, a veces pensamos que el hecho de que yo ame a una persona o que esa persona me ame es como el ingrediente indispensable para la felicidad dentro del matrimonio. Pero resulta que dentro de ese lazo o pacto matrimonial hay otras cosas que son igualmente importantes para el hombre y para la mujer. En el caso de la mujer, nosotros estamos diseñadas para ser amadas, para querer ser amadas, y eso es algo muy importante. El hecho de sentirme amada es lo que llena o satisface mi corazón. Pero en el caso del hombre, ese amor, dice el autor, el amor para el hombre se deletrea respeto. Eh, Nosotras como mujeres hemos sido diseñadas desde el origen, como Dios nos hizo, para ser protegidas, para sentirnos amadas, para buscar el amor. Y eso hace parte del diseño, de hecho lo vemos cuando vemos las películas, cuando escuchamos canciones, leemos algunos libros, siempre nos enfocamos en eso, en si la mujer o la protagonista es realmente amada y queremos nosotras vivir un sueño o un cuento de hadas cuando haya un hombre que nos haga sentir así, amadas, que nos haga sentir valoradas, protegidas. Em, Bueno, entonces les voy a leer el contexto del libro. Dice, una esposa tiene una necesidad dominante y es la de sentirse amada por quien ella es. Cuando esa necesidad es llenada, ella se siente satisfecha. Ella tiene un tanque de amor conectado por una manguera y ella necesita respirar en ese amor así como ella respira el aire. Ella se siente plena cuando se siente amada, pero cuando él llega y pisa esa manguera de aire y obstruye el flujo del aire, ella reacciona negativamente. Entonces, en nuestra relación matrimonial, lo que nosotras como mujeres más deseamos es que nuestro esposo nos ame, que nos haga sentir amadas, que nos haga sentir valoradas por lo que somos. Entonces, yo quiero que mi esposo me ame porque me esfuerzo en ser una buena mamá, quiero que ame lo que yo hago por él, lo que hago en la casa, cómo me esfuerzo porque la casa esté bien para cuando él llegue. Quiero sentirme amada por lo que hago, por lo que soy, aún por mi apariencia física. No hay nada más duro para una mujer o para una esposa y es sentir que el esposo no le ame o que de pronto no valore lo que yo soy en mi apariencia física, en lo que hago, en la forma en la que me expreso, porque nosotras, nuestra necesidad es esa, sentirnos amadas. Pero por otro lado, les voy a leer acá la frase acerca de lo del hombre. Siempre se me va. Dice, un esposo necesita respeto. Él necesita sentirse respetado por quien él es, independientemente de su desempeño. Igual que necesita aire para respirar, él tiene un tanque de respeto conectado por una manguera de aire y cuando ella pisa esa manguera de aire y obstruye el flujo de respeto, él no está particularmente satisfecho. Entonces, en ese intercambio entre el esposo y la esposa, en nuestra relación diaria, yo necesito sentirme amada para estar satisfecha, pero cuando él no satisface esa necesidad
de mi corazón, de sentirme amada y de sentirme valorada, entonces mi respuesta va a ser negativa hacia él, porque siento que me está eh, quitando ese aire vital. Y pasa igual con el esposo. Cuando él no se siente respetado, cuando siente que yo no le estoy ofreciendo el respeto que él cree merecer, entonces él responde también de una manera negativa. Em, yo no quiero, hermanas, que en este punto ustedes se lleven una impresión errónea, que piensen que yo estoy enseñando este tema de pronto porque mi matrimonio es perfecto, porque yo soy una esposa que respeta a su esposo. Realmente este tema o este libro fue muy edificante para mí porque es algo con lo que yo lucho todos los días y creo que es un área de nuestra vida en la que a veces no nos damos cuenta cómo nosotras podemos llegar a esperar comportamientos de nuestros esposos cuando no estamos ofreciendo un respeto hacia lo que él es o hacia lo que él hace. Definitivamente siento que necesitamos mucho la gracia del Señor. En mi caso particular, todos los días necesito una inyección de gracia extra del Señor para poder vivir según lo que Él manda, para poder tener un respeto sumiso y bíblico hacia mi esposo, no porque él sea una persona que no lo merezca o que sea un mal esposo, sino es por mi naturaleza pecaminosa. Siempre nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a oponernos aún cuando no haya una motivación genuina para hacerlo. Es simplemente por nuestra naturaleza. Entonces no quiero que de pronto se lleven esa impresión de que de pronto yo ya hago ciertas cosas o que estoy tratando de darles a entender que ya he superado ciertas cosas porque no es así. Definitivamente este mensaje fue muy retante para mí y espero que también pues sea retador para cada una de ustedes. Em, yo investigué en el diccionario la palabra respeto porque muchas veces dice, bueno, yo merezco que me respetes o merezco respeto, pero de pronto no tenemos claridad cuando, bueno, eso de respeto de qué se trata o qué es el respeto en sí para que yo pueda decir, bueno, soy respetuosa o no lo soy. Y encontré en el diccionario, dice que el respeto es tener una consideración acompañada de cierta sumisión y de esa manera puedo tratar a una persona por alguna cualidad, situación o circunstancia y lleva a acatar lo que esa persona dice o establece y no causa ofensa ni perjuicio. Está un poquito enredado, pero dice que cuando yo respeto a alguien le tengo cierta consideración y también soy de cierta manera sumisa a lo que esa persona dice o hacia lo que esa persona determina y lo hago, dice que con una sumisión y que me lleva a acatar lo que esa persona dice sin causarle ninguna ofensa. Entonces, eh, a veces nosotros tenemos ciertas autoridades, hablando del mundo, entonces está la policía, están los gobernantes, y ellos inspiran de alguna manera cierto respeto por la autoridad que se les ha impuesto. Y yo me he dado cuenta que, digamos, pasa mucho en el caso de los hombres que a veces hablan muy mal acerca de los policías, pero cuando llega el policía, entonces le hablan con mucho respeto porque saben que tiene cierta autoridad sobre ellos. En este caso, a veces me cuestiona mucho eso, o sea, nosotros a veces respondemos con cierto respeto ante las personas que son ajenas a nuestro núcleo familiar o que son desconocidas para nosotros, porque se les ha delegado una autoridad secular, como en el caso de la policía, el gobierno delega sobre los policías cierta autoridad para que ejerzan su oficio y les mostramos cierto respeto. Pero a veces se nos olvida que el Señor ha establecido a nuestros esposos como la autoridad y como cabeza de nuestro hogar y que han sido establecidos no por una autoridad secular como en el caso del gobierno, sino por el Señor mismo y nos cuesta mostrar respeto ante esa autoridad. Sí, independientemente de que el policía sea corrupto, de que los policías tengan una mala imagen de pronto en nuestro país, mostramos respeto. Entonces, porque nosotros a veces decimos, bueno, yo no me puedo someter a este hombre porque tiene ciertos comportamientos, porque tiene ciertas faltas, entonces no merece mi respeto.
el que lo ha instituido como cabeza y como líder y como autoridad del hogar es el Señor mismo. Entonces, por respeto y por amor al que le dio la autoridad, nosotras deberíamos mostrar ese respeto y esa sumisión a nuestros esposos. Bueno, entonces, para un esposo, por diseño, es muy importante el respeto. A veces pensamos que nuestro esposo necesita sentirse amado, igual que nosotras necesitamos sentirnos amadas, pero para él lo más importante dentro de la relación es sentirse respetado. No es que no le importe ser amado, claro que sí, pero él por lo general sabe que su esposa lo ama. En el libro habla de una encuesta que se hizo hace un tiempo a un gran grupo de hombres y se les preguntaba si ellos sabían que la esposa los amaba y la mayoría dijo que sí, sabían que su esposa les amaba. Pero cuando les hablaron del respeto, muchos, la gran mayoría pensaban que su esposa no les respetaba. Entonces a veces pensamos, bueno, pero si sabe que lo amo, ¿cómo va a pensar que no lo respeto? Resulta que ellos hacen una gran diferencia entre una cosa y la otra, entre el amor y el respeto. Por lo general ellos saben que les amamos, pero a veces dudan de si los admiramos o si son dignos de nuestro respeto o nuestra honra. Bueno, aquí hay un sencillo secreto para un matrimonio mejor. Cuando vimos el pasaje de Efesios, realmente dentro de ese pequeño versículo hay un gran tesoro para los matrimonios. Si nosotros aprendiéramos a sacar como toda la riqueza de ese pasaje, podríamos ver cómo el Señor fue muy, muy sabio en dejar ese mensaje claro de que el esposo debe amar a su esposa y la esposa respetar a su esposo. Si nosotros cumplimos cada uno con nuestro rol, definitivamente la vida matrimonial va a ser muy satisfactoria para ambos. Casi siempre, la mayoría de los casos, cuando estaba leyendo este libro, pues me trajo mucha convicción porque pensaba que la mayoría de las veces que yo tenía conflictos con mi esposo era porque uno de los dos estaba fallando en cumplir con lo que el Señor nos pide en este pasaje. O él no estaba siendo amoroso o yo estaba siendo irrespetuosa. Siempre que empieza una discusión empieza porque alguno de los dos falla. Entonces, si yo de alguna manera actúo de una forma irrespetuosa, aunque yo no lo detecte como una falta de respeto, mi esposo sí lo detecta así y va a responder con falta de amor, con una actitud que no va a ser amorosa. Y cuando él no muestra una actitud amorosa, entonces yo voy a tender a faltarle al respeto. Entonces siempre eh, ese es como el círculo vicioso en el matrimonio. Yo no muestro respeto, él no muestra amor, yo me siento herida porque no soy amada y entonces respondo con falta de respeto y él no puede amar a una persona que no le respeta. Em, Cuando digo que hay un sencillo secreto para un matrimonio mejor, no es un matrimonio perfecto. Siempre va a haber inconvenientes dentro del matrimonio. Hay cosas que incluso desde afuera afectan a la pareja. A veces hay enfermedad, a veces hay situaciones económicas, a veces afecta la relación con las familias extendidas, a veces hay problemas en la crianza de los hijos. Bueno, hay muchísimas cosas que pueden llegar a afectar un matrimonio, pero dentro de la relación íntima entre el hombre y la mujer, este pasaje es lo que nos llevaría a tener una relación muchísimo más armoniosa. Entonces, a eso que les estaba hablando ahorita, el autor lo llama un ciclo alienante. Entonces, cuando la mujer no tiene amor, entonces reacciona sin respeto. Y cuando no hay respeto, él reacciona sin amor. Entonces, empezamos en este ciclo que se llama el ciclo alienante. La palabra alienante quiere decir como que se aleja, como que se aparta. Entonces, entra el matrimonio, entra la pareja en este ciclo y ninguno de ellos quiere dar un paso para salir de ahí. Entonces, pongamos un ejemplo, un caso de la vida real. Supongamos que estamos en una reunión entre familiares, que suele pasar mucho, y resulta que yo como esposa hago un comentario ofensivo acerca de mi esposo. Entonces, delante de todos, cuento algo que él hizo mal entre semana, no sé, algo que para él puede llegar a ser vergonzoso, y lo cuento, lo avergüenzo delante de las personas que están ahí. Él no, de pronto en el momento no hace nada, se ríe, pues porque todos están riendo
como de lo que pasó o del chascarrillo. Y él en ese momento no dice nada, pero cuando se va toda la visita, entonces él está alejado, él está apartado, no quiere hablar. Entonces yo ahora siento que él no me ama, que me está despreciando, que me está ignorando, que está alejado. Y entonces me enojo o me cargo en contra de él porque no estoy recibiendo el amor de parte de él y voy contra él. Y empiezo, pero ¿qué te pasa? Pero algo pasó. Y entonces él me dice, no, es que tú hiciste aquello y no me gustó y entonces yo me ofendo porque, guay, pero si eres, si eres sensible, yo no le hice sin ninguna intención, qué bobada, bueno, entonces él se enoja porque estoy faltándole respeto, porque no estoy respetando lo que él me está diciendo que sintió y entonces él ahora puede que grite y entonces yo me enojo más y entonces él se aparta, no me habla y yo ahora quiero que responda y bueno, ya las esposas saben cómo es el ciclo. Y terminamos en una pelea súper grande porque empecé yo con una falta de respeto. En otras ocasiones puede pasar también que el esposo tenga, no sé, una demostración de falta de amor y entonces yo reacciono con falta de respeto y viene el ciclo. Y a veces nos quedamos en ese ciclo, ¿sí? Nos quedamos ahí en ese ciclo, entonces cuando nos damos cuenta ya es una pareja que lleva varios años casada, pero que viven juntos solamente porque es una costumbre. O nosotros yo creo que todos hemos tenido la experiencia de conocer pareja ya eh, de hartos años de matrimonio en la que uno piensa, bueno, ¿y qué hacen juntos? O sea, como que este matrimonio ya es simplemente porque les tocó estar juntos, pero no ve uno ningún amor, no se ve un hogar alegre, es como ya la costumbre o porque ya nos tocó estar, o en algunos casos es muy triste decirlo, pero hay parejas que dicen, bueno, nosotros estamos juntos por los niños, pero realmente sí, si no tuviéramos hijos ya nos hubiéramos separado porque entramos en ese ciclo de falta de amor, de falta de respeto y ya llega un punto en que el matrimonio se convierte en algo insoportable. Ese se llama el ciclo alienante, así lo llama el autor. Bueno, perdón, siempre se me va dos. Este. Bueno, hay una frase que me llamó mucho la atención del autor y dice, ningún hombre tiene sentimientos profundos de amor y afecto en su corazón hacia una mujer que él piensa que desprecia lo que él es como ser humano. Entonces él se cierra. Em, bueno, en mi experiencia como esposa, yo apenas llevo 12 años, vamos a cumplir 13 años de matrimonio ya. Y cuando estudié este libro me di cuenta que es difícil cuando yo exijo o yo busco que mi esposo tenga demostraciones de amor o de cariño hacia mí cuando yo no estoy mostrando respeto, ¿sí? Cuando constantemente yo lo desprecio, cuando constantemente lo critico, cuando constantemente lo estoy regañando o tratándolo como un niño, es muy complicado que mi esposo tenga sentimientos de amor hacia mí, ¿sí? Es como, dice un dicho, es como tratar de abrazar un puercoespín. ¿Sí? No se puede, no hay esos sentimientos de amor que había en el noviazgo. Nos acordamos de cuando éramos novios y cuando nosotros estamos de novios, nosotras como mujeres admiramos a nuestra pareja, entonces estamos enamoradas, vemos que todo lo hace bien, nos gusta como el tono de la voz, los chistes que hace, sus gustos, todo nos apasiona de esa persona, no vemos en él absolutamente nada malo. Y obviamente él se enamora de nosotras porque ve que nosotros le admiramos, se siente admirado, se siente apreciado, siente que es atractivo para su novia. Pero resulta que cuando nos casamos, esas mismas cosas que pudieron en un momento habernos enamorado, ahora nos cansan, ahora nos molestan, ahora las criticamos, ya no nos gustan. Y empezamos a criticar, empezamos a murmurar, empezamos a burlarnos, empezamos a regañar o a no apreciar todo lo que esa persona hace. Y para él ya es muy difícil amar a esa persona de la que solo recibe críticas y de la que solo recibe quejas y burlas y humillaciones. Entonces es muy complicado nosotros exigirle a un esposo que nos ame cuando nosotros no nos damos cuenta cómo estamos actuando en muchas ocasiones. Em, el autor hace una analogía que me llamó mucho la atención y habla de las gafas. Dice que nosotras como mujeres tenemos unas gafas rosadas y los hombres tienen unas gafas como con un filtro azul, ¿sí? Nosotras tenemos un filtro rosa y ellos tienen un filtro azul.
Entonces, nosotras vemos todo a través de las gafas del amor y del romanticismo y de la ternura y queremos todo solucionarlo por esa vía. Pero ellos tienen unas gafas diferentes, unas gafas azules en las que ven todo a través del lente del respeto, de tener valor, de ser apreciado. Y a veces nosotras no lo podemos entender porque no es nuestra necesidad, pero sí es la necesidad de ellos. No sé si alguna les ha pasado que estamos en un sitio, pues en la iglesia o en un centro comercial, no sé, y a veces vemos como un hombre le hace un desplante a la esposa y nosotros, ¿cómo puede hacerle eso? Y a veces nos ha pasado con mi esposo, yo digo, si viste que la actitud que tuvo tal persona con la esposa, qué feo, él dice, no, pero eso no, o sea, no lo ve como que estuvo mal, pero yo como soy mujer entiendo que eso que él hizo estuvo mal porque la hizo sentir mal. Y también pasa al contrario, ¿sí? Mi esposo a veces detecta actitudes de mujeres en contra de sus esposos y a él dice eso estuvo mal y yo no lo veo como tan mal porque no entiendo por qué eso puede estar mal, pero es porque los hombres ven una necesidad diferente a la que nosotras como mujeres tenemos. Bueno, sigo acá. Dice, cuando una esposa no se siente amada, ella reacciona en maneras que se perciben por él como irrespetuosas y ella no ve eso. Cuando él se siente irrespetado, él reacciona en maneras que se sienten como carentes de amor hacia ella, pero él no ve eso. Cuando yo siento que mi esposo no me ama o cuando no me siento amada, empiezo a actuar con falta de respeto y yo no me doy cuenta, pero él sí lo percibe como una falta de respeto. Yo tal vez no lo entienda así porque a veces hago muchas cosas y no soy consciente porque no es de pronto lo que yo necesito ni lo que yo veo, pero él se siente irrespetado. Y también cuando él se siente respetado, entonces empieza a actuar con una actitud desamorada y él no se da cuenta de que lo está haciendo, porque simplemente está reaccionando defensivamente por alguna falta de respeto que recibió. Bueno, y acá yo quiero que entremos a ver como algunas faltas de respeto, así como muy prácticas. Ya vamos a aplicarlo como a la vida real, bajar todo esto como a la vida real. Y no quiero, hermanos, de pronto que alguna se sienta como lastimada, de pronto es un tema un poquito difícil. Definitivamente le pido al Señor que nos dé un corazón humilde para que podamos reconocer si estamos fallando en eso, si hay alguna que no, de verdad, hermana, la admiro mucho, pero si de verdad nosotros podemos ser honestas y vernos a través a la luz de la palabra del Señor y examinar nuestro corazón de una manera objetiva, nos vamos a dar cuenta que muchos caemos en esto. Lo que pasa es que a veces somos muy expertas de pronto en maquillarlo o en no querer verlo y, y quiero de verdad que cada uno nos examinemos a la luz de la palabra del Señor, que pueda el Señor traer convicción a nuestro corazón si estamos cometiendo algunas de estas cosas, que el Señor nos dé la gracia para poder actuar de una manera piadosa como esposas virtuosas. Entonces, encontré un texto que se llama Las cosas que no le agradan a tu esposo y me pareció muy interesante. Entonces dice la primera, a él no le agrada cuando lo abochornas en público. Bueno, esto yo creo que muchas de nosotras definitivamente ha sido, digamos, retador para mí. Siempre he tratado de no hacer esto, yo sé que a veces lo hago, pero en esto le doy las gracias al Señor porque he tratado de tener mucho cuidado en no hacerlo, pero a veces pasa. Y es que a veces en una reunión, en la iglesia, en algún lugar, hacemos algún comentario y no nos damos cuenta de cómo eso puede afectar o herir el alma de nuestro esposo. Contar cosas que son privadas, contar algunos de sus fracasos, algunas de las cosas que hace y que no van a ser admiradas, sino van a ser motivo de burla, eso está muy mal, eso no se puede hacer, eso lastima, aunque él se ría en el momento, eso lastima el corazón de él. Entonces, tengamos cuidado con eso, hermanas, de que no vayamos a hacer ningún comentario que a nosotras no nos gustaría que hicieran acerca de nosotras mismas, ¿sí? Si es algo privado, si es algo de nosotros, que se quede entre nosotros, pero jamás sacar a la luz estas cosas de nuestra pareja. A él no le agrada cuando le recuerda sus fracasos del pasado.
Entonces, bueno, ¿recuerdas cuando hiciste aquel mal negocio y perdimos dinero? ¿Recuerdas que hace 2 años cuando trataste de enseñar, por ejemplo, entonces lo hiciste mal y te equivocaste? Bueno, todo ese tipo de cosas también está mal, eso es falta de respeto. Em, Él lee la crítica como desprecio, y eso es algo que tenemos que tener muy claro, hermanas. Nuestros esposos, en el diseño que Dios les ha dado, ellos leen nuestra crítica como si los estuviéramos despreciando. A veces nosotros nos ponemos en el papel del Espíritu Santo y queremos mostrarle su pecado. En eso es algo que yo fallo mucho y quiero como, bueno, pero mira que la palabra dice y mira, y bueno, tratar como de mostrar de revelarles el pecado, y no nos damos cuenta que esas críticas continuas son leídas por ellos como si los estuviéramos despreciando, como si no apreciáramos lo que ellos son y por lo que ellos son. Dice, él teme no ser suficientemente apreciado. Eso es un temor en el hombre, que nosotras no los apreciemos por cómo ellos se ven físicamente, por lo que hacen, por lo que dicen. A él no le agrada cuando lo tratas como un niño. Bueno, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces, y he escuchado muchísimos comentarios así, sobre todo en la televisión es muy común ver que al hombre se le pone en un papel de un hijo más. O hay mujeres que hacen esos comentarios, dicen que yo no tengo 2 hijos, sino tengo 3 hijos, contando al esposo. Entonces hablan del esposo como si fuera un niño más al que tienen que criar, al que tienen que educar para que se comporte de determinada manera, y están todo el tiempo regañándolo, que no te pongas esto, que no hables así, que no, que, o sea, es un tema continuo, continuo, continuo. Y eso es una falta de respeto porque él no es un hijo de nosotros, él no es un niño, él es un hombre que ha sido puesto por el Señor como nuestra autoridad y debemos respetarlo como tal. A veces pienso que nosotras a veces tratamos a nuestro esposo peor que a un desconocido. Yo no creo que nosotras venga una persona desconocida o un hermano de la iglesia de visita a la casa y nosotros le hablaríamos a esa persona como a nuestro esposo, nunca lo haríamos. Porque uno dice, bueno, es que esta persona pues yo me daría pena hablarle de esa manera. ¿Por qué? O sea, con nuestro esposo debería ser aún un trato mucho más digno, mucho más respetuoso, porque es el regalo que el Señor nos ha dado para ser nuestro complemento. Entonces, eso es algo que a ellos no les agrada, que los tratemos como niños. A él no le agrada cuando lo comparas con aquel hombre perfecto en la iglesia. Bueno, puede ser en la iglesia, puede ser en el trabajo, puede ser de la familia, pero que estemos comparando a nuestro esposo con otra persona o con otro hombre que hace las cosas para, tal vez para nosotros de una manera mejor, o que se comporta mejor, o que habla mejor, o que tiene un trabajo mejor. Bueno, eso es algo que es también una falta de respeto. A él no le agrada cuando lo castigas con el silencio. Entonces, como hizo algo que me molestó, entonces ya no le hablo. Entonces ya me encierro, lo ignoro, no le hablo, hago de cuenta que no existe. Eso es algo que está mal. Eso no es tener un corazón perdonador, ni es tener el amor de Cristo en nuestro corazón, pero muchas veces actuamos de esa manera. A él no le agrada cuando te quejas continuamente de lo que él hace. Entonces, todo lo que él hace es una queja continua, como dice Proverbios 21:19, que está. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. La mujer que todo el tiempo está, pero mira que hiciste esto, pero no hiciste aquello, pero se te olvidó pagar el recibo, pero yo te dije, pero todas estas cosas también son falta de respeto, la queja continua. Y por último, a él no le agrada que lo regañes como a uno de tus hijos. Entonces, es muy parecido al de tratarlo como un niño. Entonces, estarle llamando la atención, estarle pidiendo que haga sin pedir un favor. A veces nos pasa eso, y hace un poco caí en cuenta porque mi suegra me decía, ¿usted le pide el favor a Wilmer cuando quiere que haga algo? Y yo pensaba, bueno, ¿yo cómo le digo? Y sí, muchas veces le digo, oye, me traes por favor la toalla, me abres la llave, y no pido el favor, y no doy gracias. Entonces, eso está mal, porque él está haciendo algo por mí que no tiene por qué hacer, porque no es como, digamos, un hijo que lo estoy educando en ciertas cosas. Entonces yo puedo decirle, Juan, lava la loza, y él tiene que lavarla porque lo estoy entrenando para que ayude en la casa, pero mi esposo no es uno de mis hijos. Yo no puedo darle órdenes a mi esposo, ni puedo permitir que mis hijos den quejas acerca de mi esposo, y eso es algo que sí estamos como tratando
de inculcar en nuestros hijos, y es que a veces viene uno y me dice, mami, mira que mi papi está haciendo tal cosa. Yo, no, un momento, tú no me des quejas de tu papá porque eso es una falta de respeto. Yo no soy la mamá de él para ir a regañarlo porque está haciendo ciertas cosas. Entonces, eso es lo que no le agrada a los esposos. Y acá hay unos textos bíblicos que debemos tener en cuenta y tratar de que se graben en nuestro corazón acerca del respeto. En Romanos 12:10 dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Lo que les decía ahora, o sea, esta persona que Dios me ha regalado es mi esposo, es el que un día yo escogí, con quien hice un pacto delante del Señor, y esta persona debe ser la persona a la que yo con todo mi corazón busque agradar más que a las personas de afuera. O sea, no es posible que yo tenga más respeto por mi jefe, más respeto por el pastor, más respeto por el hermano, más respeto por una autoridad civil que hacia mi esposo. No es posible. Y dice que seamos afectuosos con un amor fraternal y con honra, honrando a nuestra pareja. En Romanos 14:13 dice, por consiguiente ya no nos juzguemos los unos a los otros. Entonces habla de eso, de la queja continua, de la crítica continua. Entonces yo no puedo estar juzgando a mi esposo todo el tiempo por lo que él hace. Yo tengo que tener en cuenta que si él es un creyente, y gracias a Dios por las que tenemos un esposo creyente, Dios está haciendo una obra de santificación en su vida, y es un proceso que va a llevar lo que el Señor quiera que lleve, pero Dios está orando en él. Y si no es creyente, mi esposo no es creyente, yo tengo que tener la tranquilidad de que el Señor es soberano, y tener en mi mente claro que por mis juicios, que por mis críticas, que por mis quejas y regaños, mi esposo no se va a convertir. Lo que estoy haciendo es alejándolo más del Señor. Dice la Biblia que nosotras debemos ganar a nuestros esposos que no son creyentes con una conducta casta y respetuosa. Y, espacio, respetuosa. Cuando somos respetuosas podemos ganarnos a esa persona para el Señor. Obviamente la obra en el corazón es del Espíritu Santo, y Él es el que escoge, y Él es el que llama, y Él es el que trae. Pero nosotras con nuestra actitud podemos lograr mucho para el Señor, podemos ser un instrumento en las manos del Señor para ganar a esa persona. Pero con la queja, la crítica, lo que hacemos es espantarlo. Romanos 12:16 dice, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, en esto sí, este versículo yo creo que es más para las mujeres que para los hombres. Nosotras siempre creemos que somos sabias en nuestra propia opinión, que tenemos la razón. A veces creemos que porque podemos abarcar muchas cosas, un trabajo, la casa, los hijos, a veces yo he visto, no sé, la mayoría de hogares que conozco, la mujer maneja muy bien el dinero, mucho mejor que los hombres. Digamos, nosotros somos más organizadas en las finanzas, nos acordamos de los recibos. Bueno, eso es como el común. Hasta el momento creo que no conozco casi ningún hogar donde sea el hombre el que maneje esta parte. Y a veces creemos que como podemos hacer todas estas cosas y las hacemos bien, entonces creemos que somos más sabias que los esposos. Creemos que tenemos la autoridad de tomar ciertas decisiones sin tomar en cuenta la opinión de ellos. Pero la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Recordemos que fue Eva la engañada por la serpiente y no Adán, así que nosotras somos muy propensas a ser engañadas aún por nuestro propio corazón, y podemos estar muy equivocadas, y tratamos como de mostrar que el esposo no puede, que el esposo es inferior, que él no puede hacer muchas cosas, y entonces creemos que tiene menos capacidad para dirigir que nosotros. Eso está mal. Bueno, dice, los regaños hacen que el esposo sienta que su esposa ya no lo respeta, sino que lo menosprecia. Y aquí puse un pasaje, según el Samuel 6:20, todos conocemos la historia de David, cuando trae el arca del Señor hacia Jerusalén, y él viene por el camino y él está feliz y toda la gente está danzando y viene con los músicos, y resulta que él empieza a saltar, y en ese tiempo pues los hombres usaban era unas túnicas, y él pues supongo que para correr y saltar mejor se levanta un poco la túnica y saltaba. Y en la ventana del palacio estaba Mical, su esposa, viendo al rey David bailando y trayendo el arca y feliz. Y dice la palabra que ella lo menospreció en su corazón por lo que él estaba haciendo. Y cuando él
llega y habla con ella, ella le dice, no, hermoso lo que estaba haciendo el rey, o sea, mostrándose ahí delante de las mujeres del pueblo, o sea, y entonces él responde el pasaje que todas conocemos y dice, si es por causa del Señor aún me haré más vil, ¿cierto? Pero ella lo menospreció en su corazón y la Biblia dice que ella murió sin darle hijos a David. O sea, lo que nos quiere decir este pasaje es que Dios no aprobó lo que ella hizo. Dios no aprobaba la actitud que ella tuvo hacia David, ¿sí? Y a veces nosotras tenemos ese tipo de actitudes hacia nuestro esposo, los vemos hacer ciertas cosas y en nuestro corazón los menospreciamos porque no hacen las cosas a nuestra manera o porque hacen cosas que a nosotros nos parece que no están bien, pero en realidad ni siquiera son pecado. En el caso de David, él estaba haciendo algo bien para el Señor, pero ella lo menospreció. Y a veces nosotras deberíamos pensar, bueno, ¿realmente esto que me molesta de mi esposo es pecado? O sea, ¿me molesta porque está pecando o es porque simplemente no me gusta? ¿Sí? No me gusta lo que hace, o no me gusta la forma en que habla, no me gusta la forma en que se expresa. Todo eso debemos evaluarlo, porque a veces no estamos ni siquiera faltando, menospreciando un pecado, sino menospreciando una actitud que no está de acuerdo con lo que a mí me gusta. Eh, bueno, dice, ridiculizar a nuestro esposo o corregirlo en público es una falta de respeto. Voy a leer acá, creo que no lo puse, no. Proverbios 16:23 dice así. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Entonces, aquí nos está hablando acerca de la prudencia. Yo tengo que ser prudente con los comentarios que hago, con lo que digo. A veces a mí me llama mucho, me gustan mucho los proverbios, siempre me ha gustado ese libro y ese libro habla mucho de tener cuidado con la boca y dice que en el mucho hablar hay mucho pecado. A veces deberíamos de pronto cerrar un poquito más la boca cuando estamos con nuestras amigas o cuando estamos con la familia, con nuestra mamá, nuestras hermanas, a veces que empezamos como a hablar muchas cosas y a veces nos damos cuenta que nos pasamos de la raya y resultamos hablando mal acerca de nuestra pareja. Y, y algo que aprendí por experiencia es que no hay nada oculto que no salga a la luz y siempre terminan llegando a los oídos de esa persona y resulta que faltamos al respeto y se forma pues un lío, entonces seamos prudentes, nunca digamos nada de nuestra pareja que no nos gustaría que él dijera acerca de nosotras. Eh, Desautorizar a nuestro esposo delante de nuestros hijos es una falta de respeto. Entonces también cuando él ha dado una orden y yo digo, bueno, no, los niños dicen, mami, pero es que mi papá dijo, yo, no, no, pues háganlo. Entonces estoy desautorizando, también es una falta de respeto. Y las actitudes. A veces no decimos nada, pero con el gesto, con la mirada, como con esa mirada de fastidio, volteo los ojos, hago un sonido, todo ese tipo de cosas son una falta de respeto. Obviamente a nosotros no nos gusta que nos hablen así, pero a veces lo hacemos. Y acá hay una carta que me llamó mucho la atención, muy triste de un esposo. Bueno, voy a leerla. Dice así. Cada día cuando me levanto y me aventuro al mundo puedo manejar casi cualquier cosa que la vida me arroja, incluso hasta el punto de ser diagnosticada con cáncer hace 8 años. Pero la crítica de mi esposa, su falta de apoyo y su falta de respeto hacia mí me deja absolutamente y totalmente roto por dentro, lleno de dolor y de profundo dolor. En vez de ser mi mejor amiga y defensora, mi esposa se ha convertido en mi primera crítica y una enemiga. He intentado levantarme a pesar de este hecho, pero me roba cada onza de gozo que puedo y debo experimentar como cristiano. Soy un padre inteligente, talentoso, bueno y un hombre decente. Aún así, la actitud de mi esposa hacia mí me deja sintiéndome que para ella soy un contenedor de basura para su insatisfacción en la vida o un horrible criminal. Aunque encuentro mi fortaleza en el Señor y no necesito más la aprobación de mi esposa para definir mi valor, ha sido un camino difícil de recorrer. Todavía busco el apoyo de mi esposa y su amistad. Estoy completamente comprometido a soportar mi matrimonio independientemente de caminar cada día con dolor, con pesar de corazón que busca su satisfacción y amor. Y si pudiera elegir, prefiero estar solo y sin amor que ser poco apreciado y soportar tal tormento cada día, anhelando la confianza de mi esposa y el respeto. Bueno, entonces esta es como una carta, esa es una carta real de un esposo que escribió acerca de cómo se sentía por las actitudes de su esposa. Y es triste pensar que muchos esposos tengan que sentirse así. De pronto esto es una carta extrema, pero digamos que hay esposos que han llegado a experimentar eso en algún momento de su matrimonio.
Bueno, entonces, ¿cómo salimos de ese ciclo alienante? Para dar como una solución. Entonces, cuando el amor de él me muestra amor, entonces eso motiva que yo lo respete. Y cuando yo lo respeto, entonces eso motiva que él me ame. Se llama el ciclo energizante, lo llama el autor. Entonces, como acá no tenemos a los esposos en esta clase, si no estamos solamente las mujeres, algo que tenemos que tener en cuenta es que alguien debe dar el primer paso en ese ciclo. Para salir del ciclo es necesario que alguien tome la decisión de menguar por amor al otro y tomar una decisión de empezar a cumplir con el rol que le ha dado. En nuestro caso de las mujeres es el respeto. Entonces, si yo anhelo que mi esposo me ame, que me sienta protegida, que me sienta amada, que sienta que él suspira por mí, entonces la respuesta está en mostrarle respeto. Cuando yo muestro a mi esposo respeto, cuando lo trato con respeto, cuando respeto lo que él hace, lo que él piensa, lo que él dice, entonces él va a sentir que tiene en mí una persona que lo ama, que lo admira y va a responder con amor. Eso es algo automático. Eh, Puedes respetar a alguien incondicionalmente por lo que esa persona es en lo profundo de su alma. Lo que estamos diciendo es que también hay otra dimensión que debe tomarse en cuenta y ese es el respeto incondicional del espíritu del hombre. El autor dice acá, no, yo no tengo que respetar el pecado de mi esposo, yo no tengo que respetar su mal comportamiento cuando definitivamente sí es algún pecado. No, ellos no me están pidiendo ni el Señor nos pide que respetemos lo que está mal, sino que respetemos a la persona. Entonces, yo no debo respetar el comportamiento de mi esposo, sino a mi esposo, a lo que él es, su alma, su esencia. Y eso es algo que debe ser incondicional, no por lo que él haga. No es que diga, ay, yo no lo respeto porque el respeto se gana. No. El respeto, Dios nos lo pide a nosotras como esposas porque él ha puesto a nuestro esposo por autoridad y por cabeza. Simplemente es de esa manera. No haga lo que haga. ¿Sí? No es por lo que hace que yo lo respeto, sino por quien él es. Y hay unos actos específicos de respeto. Entonces acá está la opuesta a la anterior. Las cosas que le agradan a tu esposo. A él le agrada cuando valora su deseo de trabajar y de tener éxito. Entonces en esta parte debemos tener claro que para el hombre el hecho de trabajar y de ser exitoso en el mundo laboral o en el mundo externo es algo muy importante. A veces nosotros no lo entendemos porque nosotros somos más dadas como a la casa, al hogar, pero para ellos es muy importante ser exitosos en su trabajo, que les vaya bien en su trabajo y a veces se perturban o se cargan mucho cuando les va mal, cuando todo no surge en el trabajo. Y nosotras a veces les quitamos el ánimo con respecto a eso. Entonces, solamente insinuarle que lo que hacen no es tan importante, eso ya los destruye. Y a veces pasa que nosotras decimos, bueno, pero es que mi esposo no es líder, mi esposo no dirige, mi esposo no toma el liderazgo del hogar y es porque ya le hemos irrespetado tanto, lo hemos desanimado tanto que ya ni siquiera quiere intentarlo por miedo a fracasar y recibir otra vez crítica y queja de parte de su esposa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros cómo mostramos valor hacia lo que él quiere, que es ser exitoso en su trabajo? Entonces, acá hay unos tips. Expresarle verbalmente que valoramos sus esfuerzos en el trabajo, expresarle nuestra fe en que él puede hacer lo que va a hacer, que le va a ir bien, escuchar las historias del trabajo, a veces a nosotros nos da pereza. Recuerdo que ayer él estaba hablando mi esposo del trabajo con mi hermano porque trabajan en lo mismo y yo dije, ay, qué pereza, qué aburrimiento. Eso no se hace, hermanas. Hay una historia personal. Eso no se hace porque ellos hablan de lo que les gusta. Los hombres se reúnen y empiezan a hablar de sus trabajos y a ellos les gusta eso y que el hecho que nosotras como esposas no mostremos ningún interés o hasta fastidio porque hablen de eso está mal. Em, Debemos permitirles soñar con, no sé, proyectos que ellos tengan y jamás criticar o deshonrar su trabajo o lo que él hace. A él también le agrada cuando valoramos su deseo de proteger y proveer. Entonces Dios creó al hombre para ser el proveedor y ellos siempre van a querer hacer eso, van a querer proveer para su casa. ¿Cómo nosotras mostramos ese valor hacia lo que él desea, que es proteger y proveer? Entonces, siempre debemos verbalizar nuestra admiración por él cuando quiere protegernos, alabar el compromiso que él tiene de proveer para la casa,
tener empatía cuando él revele su forma de pensar acerca de su posición. Nunca debemos burlarnos de la idea que él tiene de tener que nosotros tengamos un concepto alto de ellos. O sea, siempre debemos tener un concepto alto de nuestros esposos. Y algo que me llamó la atención es que dice que cuando nosotras no tenemos un concepto alto de ellos, ellos van a tener un concepto bajo de nosotras. Eh, Nunca denigremos ni con palabras ni con actitudes lo que ellos ganan en su trabajo. A veces hay mujeres que ganan más que su esposo y usan eso como herramienta para irrespetar o para humillar a sus parejas. Eso está muy mal. Siempre estemos preparadas para afrontar las circunstancias difíciles en el área económica. A veces, cuando nuestro esposo pierde el trabajo, cuando tenemos deudas, debemos tener un espíritu pronto para animarlos, para decir, bueno, no importa, o sea, hay unos momentos en que hay, en este momento no hay, entonces vamos a salir de esto, yo te apoyo. Siempre mostrar una actitud buena ante esos momentos difíciles, porque ellos se sienten muy devastados cuando no pueden proveer en su casa. Em, bueno, dice que a él le agrada cuando valoramos su deseo de servir y dirigir. ¿Cómo hacemos eso? Entonces debemos decirle lo agradecidas que estamos por la fuerza, que él nos muestre podernos apoyar en él, respaldar su autoimagen como líder del hogar. Nunca debemos decirle que él es responsable cuando se equivoca, pero cuando él toma buenas decisiones, entonces que es gracias a nosotras. O sea, no. Siempre debemos alabar las buenas decisiones y ser corteses cuando se equivocan. Nunca decir, ay, sí ve, yo le dije que se iba a equivocar, yo le dije que la iba a embarrar, yo le dije. No, eso no se hace. Cuando toma malas decisiones, debemos apoyarlo también, aunque haya tomado una mala decisión. Si tenemos un desacuerdo, debemos decírselo en privado, jamás delante de los hijos o menos de otras personas. Eh, y siempre ser muy conciliadores con ellos. También dice que le agrada cuando valoramos su deseo de analizar y de aconsejar. Y acá muchas luchamos porque creemos que nosotras somos las que analizamos, las que aconsejamos, las que tenemos un sexto sentido. Entonces, creemos que ellos siempre se van a equivocar cuando analizan, aconsejan o tienen una idea. Y eso está mal. Entonces, ¿cómo podemos valorar ese deseo que ellos tienen de aconsejar? Entonces, debemos agradecer su consejo, debemos agradecer cuando a veces se acercan a decirnos que estamos haciendo algo mal y ser objetivas y ser humildes en recibir el consejo de nuestro esposo cuando nos equivocamos. Em, Debemos aconsejarlo respetuosamente cuando vemos que él se equivoca también, pero hacerlo de manera muy respetuosa. Y hay una frase que él puso entre paréntesis y dice, usted puede tener la razón, pero estar equivocada a los gritos. Y es cierto, a veces sí tenemos la razón nosotras como mujeres, pero expresamos nuestras ideas o nuestro argumento a los gritos, queriendo imponernos. Entonces puede que tenga la razón, pero estoy equivocada a los gritos. Debemos permitir que él tome decisiones, que él a veces hable con los hijos, que él tome decisiones en cuanto a crianza y entender que Dios no lo ha dado como un complemento, ¿sí? Yo he visto que en la mayoría de parejas, las parejas tienen eh, personalidades diferentes y se complementan. En nuestro caso es absolutamente cierto, somos totalmente diferentes, pero eso hace que podamos funcionar en diferentes espacios porque nos complementamos. Dice, le agrada cuando valora su deseo de una amistad hombro a hombro. Nosotras las mujeres que queremos una amistad cara a cara, sentarnos y hablar y hablamos con nuestras amigas y queremos sentarnos y hablar con nuestro esposo y que tengamos una conversación fluida durante horas. Pero resulta que a veces nuestro esposo simplemente quiere que estemos al lado de él, acompañarlo. Entonces, por lo menos a mi esposo le pasa, él siempre quiere que va a la tienda, él siempre quiere que yo vaya con él. Entonces, vamos, no vamos a reclamar, vamos, vamos, vamos. Y es porque a ellos les agrada eso, simplemente que estemos ahí. A veces pasa que dicen, bueno, ven, siéntate acá al lado a ver el partido conmigo. Y uno, bueno, pero yo qué hago ahí. Pero es porque ellos valoran que estemos ahí, al lado, sentirnos al lado, sentir que le estemos apoyando, sentir que estamos ahí. Simplemente estar ahí para ellos, eso es algo que ellos valoran mucho. Entonces, dice usted, dígale que le gusta y demuéstrelo. O sea, a veces decimos a nuestro esposo, bueno, yo te amo, pero ellos piensan, bueno, sí me ama, pero todavía le gusto, o sea, todavía le agrado.
Responda a su invitación de dedicarse a actividades juntos. Permítale que se abra y que hable mientras hacen cosas con él, hombro a hombro, mientras están haciendo, no sé, un arreglo en la casa, están hablando de muchas cosas, a ellos les gusta eso. Aliéntelo a pasar también tiempo solo o tiempo con sus amigos porque eso lo va a hacer que se despeje un poquito y va a querer volver a la casa. Eso es algo bueno. Y a veces hay mujeres que no les gusta que el esposo pase tiempo con otras personas o con sus amigos o que no vaya a jugar fútbol. Bueno, a mí a veces me costaba un poquito eso, pero es cierto que a veces ellos necesitan como desenfocarse, irse un poquito, despejarse de toda la rutina y es bueno que nosotros permitamos que ellos hagan eso. Y en último lugar, dice, a él le agrada cuando valora su deseo de intimidad sexual. Y en esta parte sí quiero que pensemos en el diseño que el Señor nos ha dado. El Señor le da un diseño a los hombres, un diseño a las mujeres y para ellos es muy importante ese deseo de intimidad porque a través de la intimidad sexual ellos piensan que se demuestra el amor y la intimidad. Para nosotros de pronto no es así. A nosotros de pronto es a través de una charla, una conversación, de pasar un tiempo juntos, pero para ellos la intimidad sexual es algo importante y debemos valorar eso. Entonces, ¿cómo valoramos nosotros eso? Entonces, debemos responderle sexualmente con mayor frecuencia, no siempre esperar que ellos tomen la iniciativa, comprender que él necesita extenderse sexualmente igual como nosotras necesitamos de extendernos emocionalmente. Debemos entender cuáles son sus tentaciones sexuales sin pensar que nos van a ser infieles. Y a veces pasa que nuestro esposo quiere contarnos que está siendo tentado en algún área, por ejemplo, que una mujer de pronto él le está hablando mucho y que se está sintiendo tentado, pero él le da miedo contarnos porque va a pensar que entonces ya es infiel. Y a veces pasa eso, que sí tienen la razón. Si nos contaran cómo reaccionaríamos, entonces yo podré ser una esposa sabia y entender su tentación y ayudarle, o voy a juzgarlo, voy a pensar que ya me es infiel, voy a armar un escándalo, bueno, ¿cómo voy a reaccionar? Y jamás tratemos de manipularlos negándoles la intimidad sexual, porque eso no es sabio. Bueno, y finalmente, ¿qué pasa cuando esa persona no responde? Entonces yo estoy siendo respetuosa, comencé a respetarlo, a tratar de tener una actitud mostrando honra hacia él, pero él no responde. Él sigue respondiendo con falta de amor. Bueno, yo creo que es un caso entre mil que pase que yo sea respetuosa y que la persona responda de mala manera, pero estamos en un mundo caído y puede pasar, sobre todo en el caso de las mujeres que tienen un esposo que no es creyente y por más que ellas muestren respeto, ya el esposo está tan herido que siempre responde sin amor. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hago yo en ese caso? Entonces aquí tenemos que entrar a, a ver a la luz de la palabra cómo yo como creyente debo responder. Entonces, el ciclo gratificante dice que el amor de él no depende del respeto de ella y el respeto de ella no depende del amor de él. En este caso, nos corresponde a nosotras como mujeres que mi respeto no depende de su amor. Yo debo respetar a mi esposo porque es una ordenanza bíblica, así él responda de maneras que son desamoradas para mí. En Efesios 6:8 dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Yo estoy sembrando y estoy sembrando en una tierra, estoy sembrando tesoro en el cielo. Estoy sembrando para el Señor en obediencia, con un espíritu humilde, sabiendo que el Señor recompensará lo que yo haga, porque lo hago para Él, no para esta persona. En el caso de que ya yo vea que esa persona no está respondiendo con amor, tengo que actuar por fe, sabiendo que lo hago para el Señor, que sé que con mi actitud respetuosa estoy tocando el corazón de Cristo, estoy siendo obediente, estoy agradando al Señor. Y eso es lo que debe estar en mi mente. Hay algunas excepciones y es cuando ya hay casos de abuso, cuando hay golpes, cuando ya hay maltrato hacia los hijos. En ese caso yo no puedo decir, bueno, me voy a quedar acá y voy a resistir y voy a ser paciente, porque ya en esos casos debemos actuar de otra manera, ¿no? Pero ya son casos muy extremos. Pero en el caso de que no haya estas situaciones ya extremas de abuso ni nada, yo tengo que actuar por fe, sabiendo que yo tengo una actitud respetuosa y que agrado al Señor. Que el Señor nos ayude si de pronto alguna hermana está pasando por una situación así, donde ya su matrimonio está pasando por una situación difícil. Bueno, primero pongamos en práctica este círculo gratificante, energizante, perdón, donde yo respeto a mi esposo
y voy a empezar a ver cómo él despierta en amor hacia mí. Eso es algo que es muy real, nosotros lo hemos experimentado con mi esposo, cuando leímos ese libro pusimos en práctica muchas de las cosas, a veces se nos olvida, pero ha sido muy bueno para nosotros haber puesto en práctica este mensaje y no es, definitivamente no es que sea la idea del autor, sino que es la idea del Señor. El Señor dice, varones amen a sus esposas como a sí mismos y mujeres respeten a sus esposos. El Señor es el que tuvo la grandiosa idea de establecernos de esa manera y cuando cumplimos este rol, entonces funciona mucho más, mejor el matrimonio. Y quiero dejarles unas preguntas ya de aplicación para terminar para que en esta semana, yo mañana las paso a través del grupo de WhatsApp para que ustedes estén analizando un poquito entre semana esto. Entonces la primera pregunta es, ¿estoy siempre detrás de él y haciéndole saber que lo apoyo en su trabajo y en sus esfuerzos en su campo o en su trabajo? ¿Le hago saber que lo respeto y aprecio su deseo de dirigir y protegerme a mí y a mi familia? ¿Qué le he dicho recientemente para comunicarle esto? He estado dejándole constancia de que como él tiene la responsabilidad primordial por mí, reconozco que él tiene la autoridad primaria, le permito ser líder. ¿Cómo le he ayudado últimamente en ese aspecto? Confío en su habilidad para analizar las cosas y ofrecer soluciones y no depender solamente de mi intuición. Paso tiempo hombro a hombro con él siempre que puedo y le hago saber que soy su amiga, además de su amante. Honro su necesidad de distensión sexual, aunque yo no esté de humor. Bueno, entonces ahí les dejo esas preguntas como para que pensemos durante la semana. Por favor, usemos este espacio del grupo de WhatsApp si alguna tiene alguna idea, si lee algún artículo sobre el tema que nos pueda compartir, para las demás va a ser de mucha edificación. Que el Señor nos ayude, hermanas, de verdad, a ser esposas que vean en el respeto una herramienta del Señor para edificar a nuestros esposos. Tengamos en cuenta que ellos valoran mucho ese respeto y cuidémonos de tener ese tipo de actitudes que para ellos son falta de respeto y que nosotros a veces no lo vemos, que el Señor nos dé discernimiento, que nos dé eh, ese sentir en nuestro corazón cuando estemos haciendo las cosas mal, para que podamos entender que estamos fallando y que podamos corregirnos, que nos dé su gracia. Em, bueno, voy a dejar acá. Allá. Bueno, no sé, hermanas, en este punto me pasé 10 minuticos. No sé si alguna tenga alguna pregunta. Oramos y si alguna tiene de pronto algo que añadir o que aportar, como les decía, ahí está el grupo de WhatsApp, no solamente para que de aquí para allá escriba, sino que están bienvenidos todos los comentarios o el apoyo de algún mensaje, algún devocional que alguna quiera compartir, está en la libertad de hacerlo. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, Mile, pero muchísimas gracias de verdad por esta enseñanza que tiene a mi corazón de una manera especial. Yo creo que es importante que nos estemos recordando esto y es una lucha de verdad como mujeres, el poder entender nuestra posición y nuestro rol y hacerlo con gracia. Entonces, gracias, Mile, de verdad por esta enseñanza. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Bueno, entonces yo creo que oramos y como siempre, pues mañana les estaré enviando la grabación para que la compartan o por si alguna entró tarde o quiere compartirla con alguna que no pudo estar, entonces mañana estará la grabación y, el, y las preguntas de análisis durante este tiempo y, no, y dentro de 15 días nos volveremos a reunir. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en que tú nos permites acercarnos a tu consejo. Señor, yo hoy te pido de tu gracia. Este es un tema bastante difícil, Señor. En mi propia vida lo he experimentado, Señor, que por nuestra tendencia pecaminosa tendemos a faltar al respeto, a creernos sabias en nuestra propia opinión y y a medida que pasan los años en nuestro matrimonio, a veces tendemos a ver más fácil los errores y las faltas que las cosas buenas. Ayúdanos, Señor, a ver a través de tus ojos, Señor, a tener tu corazón, Dios,
a crecer en amor hacia nuestro esposo, a valorar todo lo que él hace, lo que tú nos has regalado, Señor. Te pedimos perdón si hasta este momento hemos sido mujeres necias. Tu palabra dice que la mujer necia derriba el hogar, Señor, lo destruye. Ayúdanos a ser más bien mujeres sabias que lo edifiquen, a edificar a nuestros hijos, dando un buen testimonio, Señor, para ellos de ser buenas esposas. Ayúdanos a tener en cuenta, Señor, siempre, por sobre todo, Señor, que todo lo que hacemos debe ser para la gloria y honra de tu nombre. El trato hacia nuestro esposo debe ser digno, Señor, de nuestro llamado. Ayúdanos a ser mujeres humildes, sencillas, sumisas, Señor, que podamos tener un corazón eh, dócil, Señor, un corazón sensible. No permitas que la influencia del mundo, Señor, de la televisión, de las series, de todo lo que estamos expuestas pueda llegar a afectar nuestro corazón, Señor, y alejarnos de ti, del propósito y del diseño que tú estableciste para el hombre y para la mujer. Te pedimos que nos ayudes, que nos des de tu gracia. Ponemos delante de ti esta semana todos nuestros quehaceres, Señor, en nuestro hogar, Señor, en nuestra familia. Ayuda a mis hermanas que son solteras para que este mensaje también pueda ser luz para ellas, para que si necesitan aconsejar a alguien, Señor, o aún para sus vidas futuras cuando estén en un hogar, Señor, que puedan entender desde ya, Señor, la responsabilidad que tienen como mujeres, Señor, en su rol. Te damos muchas gracias y ponemos este tiempo, Señor, en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, bendiciones. Que Dios las guarde. Nos vemos dentro de 15 días a través de este canal y pues el domingo nos vemos en la iglesia. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, mis hermanas. Que